Biblia, por favor, esta mañana y me acompañe, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo número 4 en adelante. Quiero seguir ministrando bajo el tema que comenzamos o que aperturamos esta mañana. Le comenté que es una serie que vamos a estar compartiendo no sé cuánto tiempo, pero estaremos ministrando bajo el tema la era del Espíritu Santo. Vamos a estar ministrando bajo esa temática, pidiéndole al Señor que sea propicio con nosotros y nos bendiga con su palabra y con su presencia. Dice la palabra del libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta bendita hora para que una vez más, Señor, tú operes en nuestro entendimiento, Señor. Que podamos hoy ser iluminados, alumbrados, Señor, por tu palabra, a fin de que podamos comprenderla, Señor. Y no solamente comprenderla, sino también vivirla, Señor. Padre, oramos para que una unción fresca opere sobre nosotros, ministrando nuestra vida, Señor, por medio de tu poder, Padre. Cambia, transforma, libera. Señor, haz tu obra en nosotros en esta mañana. Damos apertura al Espíritu Santo de Dios en este lugar, para que haga lo que sabe hacer, para que toque, para que convenza de pecado, para que restaure, para que, Señor, nos conduzca a toda verdad, para que nos enseñe las palabras que salen de tu boca. Por favor, Dios mío, te suplicamos que hoy podamos ser buena tierra para la semilla de tu palabra que será sembrada. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Puede sentarse un segundito. Hoy por la mañana, al abrir el mensaje, compartíamos que desde el principio hasta el final vemos al Espíritu Santo obrar. Vemos al Espíritu Santo en la escena. En el libro de Génesis, desde el capítulo 1, versículo 1 y 2 en adelante, nos damos cuenta que hay una tierra desordenada y vacía, pero hay un Espíritu de Dios que se mueve sobre las aguas. Y también podemos ver en el Apocalipsis, al final de los tiempos, que el Espíritu Santo y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Así que podemos ver que de principio a fin el Espíritu Santo está presente ahí. Y luego, hermano, podemos ver que la Biblia enseña que cuando se llamaron algunas personas para convertirlas en sacerdotes o ministros en medio del pueblo, era importante que ellos fueran llevados a la puerta, a la entrada de la ciudad, y allí se hiciera algunas cosas con ellos, dentro de las cuales estaba, si me acompaña usted a Éxodo capítulo 29 y verso 7, dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Así que yo puedo ver que nadie podía comenzar su llamado ministerial si antes no pasaba por una serie de cosas, como por ejemplo, tenían que lavarlos, figura del bautismo, tenían también que ponerle vestiduras sacerdotales, pero también necesitaba tomar el aceite. Escúcheme eso, porque es importante que usted comprenda la diferencia que hay entre lo que voy a mencionarle. Dice: tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y hay que ponerle importancia a que es tomar el aceite y no tomar del aceite. ¿Por qué?
Porque ahí hay una palabra que me llama la atención y que esta mañana es importante para nosotros, y es la palabra derramar. Dice: tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza. La diferencia estriba en que tomar del aceite significa tomar una cantidad del total de aceite. Pero cuando yo leo lo que la Biblia dice, tomarás el aceite y lo derramarás, implicaba derramar todo el aceite sobre la cabeza del sacerdote. Así que entiendo que la palabra derramar tiene que ver con vertir todo lo que hay en un depósito sin que quede nada. Por eso la Biblia anunciaba y decía en los postreros días: derramaré de mi espíritu. Y me llama la atención porque eso significa que no quedaría nada sin ser derramado, nada sin ser vertido. Todo lo que había en el depósito del aceite de la santa unción tenía que ser derramado sobre el sacerdote para que el sacerdote comenzara su ministerio. No podía comenzar a hacer lo que Dios lo mandaba a hacer si antes no recibía la unción del Espíritu Santo. Y luego veo que entra en escena, hay un cambio de temporada, porque lo que acabo de hablarle era antiguo pacto. En el antiguo pacto era el sacerdocio según el orden de Aarón el que funcionaba. Y luego vemos que hay un cambio de temporada y entra un nuevo pacto según el orden de Melquisedec. En el antiguo pacto era según Aarón, pero en el nuevo pacto era según el orden de Melquisedec. Pero hay algo que no cambia del antiguo pacto en el nuevo pacto, y es el hecho de que en el nuevo pacto también se necesita la unción para poder operar en el ministerio. Entonces veo que en el libro de los Hechos capítulo 1, Jesús, antes de ascender a los cielos, reúne a sus discípulos, comienza a hablarles del reino, pero luego en el verso 4 les dice: oiga, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Así que lo que entiendo yo es que el Señor le dice a sus discípulos que se mantengan expectantes, esperando que el Padre derrame sobre ellos la promesa. Y esa promesa era el derramamiento, el bautismo con el Espíritu Santo. Dice: esa promesa ustedes la oyeron de mi propia boca. Y el Señor les dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Imagínese usted, hermano, esas palabras se las está diciendo el Señor antes de ascender. Él les estaba enseñando acerca del reino, y luego les dice, les da un mandato, una orden: no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes esa promesa, hasta que la reciban la promesa. Y luego, hermano, en ese mismo diálogo, los discípulos le preguntan al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Imagínese usted Jesús hablándoles del Espíritu Santo y de la promesa que recibirían, y ellos preguntándole del reino. Significa que ellos no estaban conectados con lo que Jesús les quería trasladar. Ahora, si usted me pregunta, es lo mismo que pasa con la iglesia, porque el Señor está queriendo hacer algo en su iglesia. Quiere derramar algo sobre su iglesia, o mejor dicho, quiere derramar a alguien sobre su iglesia, y quiere hacer una obra maravillosa en su iglesia. Pero su iglesia está más preocupada por cosas temporales. Porque los discípulos, hermano, cuando veo lo que dice en el capítulo 1 y verso 4,
les está hablando de una promesa. Diga conmigo, promesa. Pero no les está hablando de una promesa cualquiera. No les está hablando de la promesa de una casa, de la promesa de un carro, de la promesa de un trabajo, de la promesa de un viaje. Les está hablando de la promesa del Padre. Y la promesa del Padre era el Espíritu Santo. Y entonces en el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todo lo que les importaba a ellos. Oiga, le estoy mencionando que ese era un momento especial porque Jesús estaba a punto de ser recibido en los cielos. En persona no volverían a verle. Así que lo que estaba transmitiendo era muy importante. Y ellos le preguntan: ¿restaurarás el reino? ¿No le parece a usted que estaban un poco fuera de tiempo? Y fuera, como que no era congruente lo que Jesús les decía con lo que ellos preguntaron. Por eso en el verso 7 Jesús les responde y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En pocas palabras, hermano, permítame, quiero ser un poco directo. En pocas palabras, Jesús le respondió y le dijo: eso a ustedes no les importa. Pero hay algo que sí les importa. Oiga, hermano, el verso 7 era como para ubicarlos, como para decirles: no les compete a ustedes saber eso. No es un tema de importancia para ustedes. No es eso lo que ahorita tiene relevancia. Y el verso 8 como que les dice: esto es lo que les importa. El verso 7 les dijo: eso a ustedes no les interesa. Pero el verso 8 les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabe? Oiga, como que ellos quisieron desviar a Jesús de la línea que llevaba, pero Jesús lo volvió a ubicar. Y yo creo que en esta temporada el Señor está volviendo a ubicar a su iglesia en lo que realmente interesa para esta temporada. Porque este no es tiempo de estar pensando en cosas temporales o terrenales, sino que Jesús está volviendo a enderezar donde nosotros tenemos que poner los ojos y la mirada. ¿Sabe qué hizo Jesús? Decirle a ellos: ubíquense. No les toca a ustedes, no les compete a ustedes conocer los tiempos y las sazones. Eso solo Dios lo sabe en su sola potestad. Pero hay algo que a ustedes les importa, hay algo que a ustedes les interesa, y es que recibiréis poder. Diga conmigo: poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego de eso Jesús fue recibido en el cielo. Y dice la Biblia que ellos se quedaron viéndolo cómo subía, hasta que un varón les dijo: este mismo Jesús que hoy has visto que lo reciben, lo volveréis a ver en las nubes. Entonces los discípulos entendieron qué era lo importante. Y yo creo que Dios nos está llevando a comprender qué es lo importante. Hay cosas importantes. Por eso Dios nos tiene que ubicar entre lo que realmente debe ser primero y las añadiduras. Las añadiduras son todas aquellas cosas que recibimos por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y logro ver una iglesia ahí preocupada por las cosas temporales. Es como que el Señor le esté hablando a usted del Espíritu Santo y usted le diga: Señor, ¿y me vas a dar el trabajo? Es como que el Señor le estuviera diciendo esta mañana: el Padre va a derramar sobre ustedes la promesa. Y ustedes salgan: Señor, pero ¿me vas a dar el viaje? No sé si me doy a entender. Pero era un pueblo desconectado del interés de Dios. Hasta que el Señor, hermano, los ubicó y les dijo: miren, eso no les importa. Eso ahí déjenselo a Dios. Eso es cosa de Dios.
En pocas palabras, como quien dice, mire, eso solo Dios lo sabe, pero esto es lo importante. Pero recibiréis poder. Entonces los discípulos tuvieron que ser ubicados. Y en el verso 12, si me acompaña, comienza algo interesante, porque entonces ellos comprendieron cómo estaba la cosa. Y dice que volvieron, dice, entonces volvieron a Jerusalén. ¿A dónde? Oiga, volvieron donde Jesús los mandó. Les dijo, les mandó, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa. Entonces ellos volvieron donde Jesús los mandó, desde el monte que se llama el Olivar, del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, oiga, diga conmigo, perseveraban. Dice que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Así que puedo entender que la promesa del Padre y las palabras de Jesús llevaron a los discípulos a entender lo que necesitaban. Y entonces, al entender lo que necesitaban, ellos llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto y ahí comenzaron a orar y a rogar para que la promesa se cumpliera. Pero ellos no oraban por finanzas. Wow, esto está complicado aquí, ¿verdad? Pero ellos no oraban, hermano, por viajes. Pero ellos no oraban por trabajo. Ellos no oraban por cosas materiales. Ellos oraban por la promesa del Padre. Y yo no sé esta mañana quién esta mañana va a salir de aquí cambiando sus prioridades en el Señor. Porque podemos orar, podemos ayunar, incluso muchos, pidiéndole a Dios por algo material. Hay gente que ayuna para que Dios le provea. Hay gente que ayuna para que Dios lo sane. Hay gente que ayuna para que Dios le abra una puerta. Y quizá eso está bien, pero yo quiero decirle a alguien en esta mañana que tus prioridades van a cambiar a partir de ahora. Porque de qué te sirve que el Padre te abra todas esas puertas si la promesa del Padre, la verdadera promesa, no se cumple sobre ti. ¿De qué te sirve, hermano amado, que Dios te otorgue todas las bendiciones de la tierra si la promesa del Padre no viene sobre ti? Así que ellos perseveraban. Diga conmigo, perseveraban. Pero hay una palabra, unánimes. ¿Sabe cómo es esto? No sé si a usted le ha tocado alguna vez, pero hay veces que a mí me ha tocado que estamos un grupo de hermanos y entonces me dice, hermano, oremos. Y entonces me dice, ore usted. Y empiezo a orar. Pero cuando yo empiezo a orar, todos empiezan a orar. Y uno orando por una cosa, otro orando por otra, otro por otro, otro por otra. Inmediatamente yo me callo. Digo, esto no funciona. Porque la oración tiene que ser unánime. Si dos se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa, entonces yo estoy orando, Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia, y el otro está orando por no sé qué, y el otro por no sé cuánto, y el otro, hermano, no estamos en un mismo sentir. Entonces, oiga, ellos entendieron una cosa. Jesús les dio una razón para orar. ¿Cuál era la razón que Jesús les dio? La promesa del Padre, el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Así que ellos se van para Jerusalén, suben al aposento alto y comienzan a orar y a perseverar unánimes. Mire, 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 mire. Aún en los hogares, ¿cuándo Dios va a bendecir mayormente tu casa? Cuando en tu casa haya unanimidad.
Porque la unanimidad significa una sola mente. Cuando todos estemos en lo mismo, cuando todos estemos con el mismo idioma, en el mismo lenguaje, en el mismo renglón de la página. Porque eso es como que usted, hermano, aquí todos estamos juntos, pero no estamos unánimes. ¿Sabe por qué? Porque unos están pensando una cosa, otros están pensando otra. Unánimes es que todos estuviéramos pensando lo mismo. Entonces ellos se fueron ahí y perseveraban unánimes. Se pusieron de acuerdo. Es como decir, ¿qué oramos? Hermanos, ¿qué oramos? Vamos a orar, ¿qué oramos? Bueno, Jesús dijo que oremos esperando la promesa. Bueno, entonces oremos por la promesa. Y todos comenzaron a orar por la promesa y por el bautismo, por el Espíritu Santo. Así que si alguien se quería salir de ahí, lo ubicaban. De repente salía: Padre, queremos orar por los alimentos. No es hora de orar por los alimentos, es hora de orar por la promesa del Padre. No sé si me estoy dando a entender. Así que ellos perseveraban unánimes, oiga, en oración y ruego. Suplicaban por la promesa. Ahora, ¿por qué suplicaban? Porque mire este misterio. Dice la Biblia en Lucas 11, capítulo 11 y verso 5. Ahí hay una porción que usamos para cualquier cosa, menos para lo que Jesús le enseñó. Fíjese qué tremendo. Le dijo: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Verso 9. Y yo os digo, oiga, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y esa parte la manejamos a la perfección, solo que la usamos para aquellas cosas que no son tan importantes. Porque luego el Señor dice esto, mire: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, y al que llama. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Verso 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Espérenme un segundo. Me llama la atención porque está hablando de pedir y recibir, de buscar y hallar, de llamar y que se te abra. Y hay un principio: todo, oiga, el que pide recibe. Dígale al que está a la par: el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. Pero Jesús cierra diciendo esto en relación a pedir el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? O sea, cierra diciendo: señores, es que esto lo estoy diciendo para que entiendan que el Padre dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Es que lo hemos aplicado. Pida, hermano, usted pida, que el que pide recibe. Sí, pero Jesús dice ahí lo que hay que pedir. Mire qué interesante. Dice: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que lo que está hablando él de pedir y recibir se refiere a pedir el Espíritu Santo. Y esa palabra pedir en el original es la palabra aiteo, que significa exigir
demandar, suplicar. Y sugiere con frecuencia la actitud de alguien que suplica. Es la actitud de un necesitado. Dile al que está a la par: tú y yo somos necesitados. Es la actitud de un necesitado. Oiga, aiteo es la petición de alguien inferior a alguien superior. Aiteo tiene la implicación de que es alguien inferior que necesita la ayuda de alguien superior. Por eso aiteo se usa en el caso cuando los hombres piden algo a Dios, o cuando un hijo pide algo a su padre, o cuando un súbdito pide algo al rey, o cuando un mendigo suplica la ayuda de alguien que va pasando. Me doy a entender con eso. Significa que eso es lo que el Padre dice: cualquiera que pida, cualquiera que aiteo al Espíritu Santo, entendiendo que es un necesitado, que está en un grado inferior, pidiéndole a uno que está en un grado superior ayuda. Wow. Lo que sucede es que la iglesia cambió sus prioridades, porque la iglesia comenzó a ocupar pide y recibe para cosas materiales, para prosperar, para tener más dinero, para tener más cosas en la vida, para que le fuera mejor. Pero se le olvidó una cosa, que lo que el Padre dijo fue que Él daría el Espíritu Santo a quien se lo pidiera. Por eso es que hoy ve en la iglesia a usted un montón de gente que nunca ha sido llena por el Espíritu Santo, que nunca ha hablado lenguas, que nunca ha profetizado, que nunca ha sentido lo que es la llenura del Espíritu Santo. Pero en lugar de estar pidiendo eso, está pidiendo un trabajo, está pidiendo un viaje, está pidiendo una casa, está pidiendo cosas materiales, porque el enfoque se confundió, el enfoque se trastornó. Dígale a alguien: tenemos que reenfocarnos en las cosas que realmente importan. Hay alguien más importante. Hay algo más importante. La iglesia tiene que volver a pedir lo que realmente importa. Así que usted hoy tiene un montón de gente que materialmente le va bien, pero espiritualmente es una decadencia. Mire qué interesante eso. Por eso veo que hay una iglesia que se reunió a orar. Y cuando oraban, dice la palabra del Señor, que perseveraban unánimes. Esa palabra unanimidad tiene que ver con una sola mente, ser uno solo. Y a mí me llama la atención porque es cierto eso. Se dará cuenta usted que en todas las cosas de la vida, en todas las áreas de la vida donde usted logre la unanimidad, habrá éxito. La Biblia dice que aún los hombres sin Dios se pusieron de acuerdo y dijo: hagámonos, construyamos una torre que llegue hasta el cielo. Y la empezaron a hacer. Y solo eso hablaban, de la torre que llegara hasta el cielo. Y construyamos la torre y hagamos la torre. Y la torre, todo era la torre. Hasta que Dios dijo una cosa: estos se han empeñado en hacer eso y nadie los podrá detener. Lo dijo Dios. Así que vino el Señor y dijo: yo sé cómo detenerlos. ¿Cómo? Bajemos y confundamos su lengua, que no puedan comunicarse, que no se entienda el uno con el otro. Y a veces hablamos el mismo idioma, pero no la misma lengua. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Dios bajó, confundió las lenguas. Ahí nacen las diferentes lenguas. Ya no pudieron ponerse de acuerdo. El uno no podía decirle al otro qué hacer. Entonces desistieron
y el proyecto fracasó. Desde ese tiempo las lenguas se dividieron, pero la Biblia dice que en el día de Pentecostés, cuando estaban unánimes juntos y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, por primera vez después de aquel episodio, las lenguas se volvieron a unir y todos hablaban y entendían cada uno en su idioma, porque Dios unificó las lenguas que se habían dispersado. ¿Me doy a entender con eso? Entonces significa, óigame, si no hay unanimidad, ¿por qué cree usted? Imagínese usted una familia y el esposo, que es la cabeza, dicta, dice, determina: por esto vamos a orar. Pero viene la esposa allá y le hace la contra, orando otra cosa, orando diferente, orando lo contrario. ¿Cree usted que ahí va a haber respuesta? Por supuesto que no, porque no hay unanimidad. Por eso, oiga, por eso qué importante, unánimes, juntos. Ahora quiero que me acompañe rapidito al libro de los Hechos, capítulo 18. Dice que después de estas cosas, verso 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Oiga cómo era este hombre: varón elocuente, poderoso en las escrituras. Usted conocía la palabra, era elocuente. Y este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Espéreme. Pero el bautismo con el Espíritu Santo ya había acontecido, pero él no conocía ese bautismo. En pocas palabras, él no había sido bautizado con el Espíritu Santo. Solo había conocido el bautismo de Juan, bautismo en aguas, bautismo para arrepentimiento. Pero él predicaba poderosamente la palabra, él enseñaba las escrituras, era fervoroso, tenía celo de la palabra, era buen predicador, era bueno en lo que hacía. Pero el verso 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea que él había conocido, oiga, él había entrado en la primera dimensión o en la primera etapa del evangelio. Había conocido a Cristo, sabía quién era Cristo, entendía que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Eso sí lo sabía. Y predicaba el evangelio y les refutaba a los judíos y les decía a los judíos: ustedes esperan el Mesías, pero el Mesías ya vino. Esa dimensión la manejaba, pero no manejaba la dimensión del Espíritu. Entonces sucede en el capítulo 19 de Hechos, en el siguiente capítulo, que le tocó a Pablo repasar en Éfeso. Mire qué tremendo eso. Entonces aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Ahora acuérdese que en Éfeso había estado predicando Apolos. Apolos había dejado una cantidad de gente creyendo en Jesús, lo cual es bueno. Dígale al que está a la par, dígale: perfecto. Es que el evangelio que predicamos tiene que ver con Cristo. Pero entonces ahora Pablo llega y dice que
hallando a ciertos discípulos ahí, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Wow, qué pregunta más profunda. ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Espéreme, pero ya eran cristianos, pero ya eran creyentes, pero ya eran discípulos. No, a mí me preocupa eso. Discípulos. Y si ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermano, si usted hace la cuenta de la iglesia, hablando de la iglesia a nivel mundial, ¿verdad? ¿Qué promedio de iglesia realmente habrá recibido el bautismo con el Espíritu Santo? Hermano, bueno, reduzcámoslo. ¿Y usted ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo? Porque mire lo que dice la palabra. Oiga, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Es que mire, hermano, qué tremendo que la iglesia del Señor habla de todo menos del Espíritu Santo. Habla de aquí, de allá, de prosperidad, del otro, de todo, menos del que trae todas las cosas, que es el Espíritu Santo. Entonces mira el verso 3. Entonces dijo: bueno, ¿y en qué fueron ustedes bautizados? Pues como que dice, vámonos al origen de las cosas. Y entonces, ¿por dónde empezaron ustedes? No, es que a nosotros nos bautizaron en el bautismo de Juan. Ya entendí, dijo. Ustedes solo han visto el reino. Porque la Biblia dice que el Señor le declaró a Nicodemo y le dijo que para ver el reino había que nacer del agua. ¿Verdad que sí? Pero entonces le dice en el verso 4: dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y luego, oiga, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Wow. Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer es: ¿por qué cuando Pablo llega al lugar y encuentra unos discípulos que eran buenos servidores, que manejaban la palabra, que a lo mejor eran muy parecidos a Apolos, que nos había discipulado de alguna manera, eran fervientes? Pero ¿qué fue lo que Pablo vio que les preguntó? ¿Recibieron al Espíritu Santo? ¿No será que Pablo dijo: yo siento que a esto le falta algo? Es que se miran bien, pero le falta algo. ¿Qué será lo que Pablo vio? Hermano, mire, qué tremendo lo que el Señor nos muestra aquí. Porque como que Pablo entendía la urgencia de recibir al Espíritu Santo. Como que Pablo estaba diciendo: señores, si ustedes recibieron a Cristo pero no han recibido al Espíritu Santo, la obra no está completa. ¿Por qué? Porque habrán cosas que no podrán lograr ni vencer si no es por el poder del Espíritu Santo en ustedes. Porque la iglesia no podrá avanzar al ritmo que Dios quiere si no es por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia declara que en este tiempo hay un poder que nos resiste, y es el mismo poder que resistió a Moisés y Aarón cuando estaban frente a Faraón, que fueron aquellos brujos que, hermano, hicieron que también sus
sus varas se convirtieran en serpientes. ¿Se acuerda? Dice, ese mismo poder nos resiste ahora, dice la palabra. Pero yo veo en las escrituras que hay un poder mayor. Es el poder de Dios sobre la iglesia. Por eso cuando Moisés y Aarón llegaron, Dios le había dado una vara a Moisés, ¿se acuerda? Y le dijo, tira la vara. Y la vara se hizo serpiente. Y entonces llegó Moisés bien contento y dijo, con esto ya la hice. Y llegó donde Faraón y tiró la vara. Y Faraón se puso a reír y le dijo a los brujos, vaya, tírenlas de ustedes. Y también la vara de los brujos se hizo serpiente. ¿Me doy a entender con eso? Significa que Moisés dijo, wow, ¿y con qué me enfrenté? El problema es que la iglesia cree que se está enfrentando a cosas naturales, pero la iglesia no tiene lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad en las regiones celestes. Por eso la iglesia, para avanzar, ustedes, la iglesia, para avanzar, para conquistar, usted necesita el poder del Espíritu Santo, el dunamis del Espíritu Santo. Entonces sucedió el milagro, porque Faraón dijo, ya la hice. Los brujos convirtieron también sus varas en serpiente, pero la serpiente de Moisés devoró la serpiente de los brujos. Porque el poder de Dios es mayor que el poder que está allá afuera. ¿Qué será lo que Pablo vio? ¿Será que vio creyentes que le faltaba algo? Mira el que está a la par y dile, ¿será que él ve que nos falta algo a los que aún, oiga esto, ¿será que Pablo dijo, es que estos no les veo como que están llenos del Espíritu Santo? Están llenos de palabra, pero le falta el Espíritu Santo. Están llenos de conocimiento, pero le falta el Espíritu Santo. Son fervorosos, pero le falta el Espíritu Santo. Son poderosos en la escritura, pero le falta el Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo, yo vine con una asignación a este lugar. Mi tarea es que estos reciban al Espíritu Santo. Puso la mano sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y dos cosas empezaron a pasar. Diga conmigo, dos cosas. Hay una evidencia del poder sobrenatural de Dios. Número uno, hablaban en lenguas. Y número dos, profetizaban. Dos cosas sobrenaturales: hablar en lenguas y profetizar. Ahora, la iglesia de alguna manera ha confundido el hablar en lenguas y el profetizar, porque la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El hablar en lenguas y profetizar solo es la evidencia de que has recibido poder. El propósito del Espíritu Santo es derramar su poder sobre la iglesia. Ahora, eso me enseña una cosa. Hay gente que ha recibido a Cristo. Hay gente que se ha empezado a congregar. Hay gente que está estudiando la palabra, tan alegres, tan contentos, pero no están completos. No sé si me lo agarró. Hay gente que ha recibido a Cristo. Su vida les comenzó a cambiar. Están alegres, están contentos, pero no están completos. Aún le falta. Entonces se necesitaba que Pablo pasara por ahí. Y entonces puedo comprender que hay una iglesia que necesita el bautismo con el Espíritu Santo y necesita el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no podemos vencer en muchas áreas? Por la falta de llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué recaemos en las mismas cosas siempre? Por la falta de llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué nos apagamos constantemente? Por la falta de llenura del Espíritu Santo.
¿Por qué hacemos cosas que no quisiéramos hacer? Por la falta de llenura del Espíritu Santo. Porque hay una naturaleza en nosotros, sí, pero esa naturaleza queda opacada cuando usted camina lleno del Espíritu Santo. Por eso los discípulos en la Biblia, usted se encuentra con que a cada instante eran llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Oiga, el apóstol Pablo comienza con una pregunta: ¿recibieron? Wow, esa pregunta es poderosa, profunda, confrontativa. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que Dios no te puede dar a menos que tú las recibas. Por eso, mire, yo le he enseñado a usted en el área, en lo negativo, usted tiene autoridad y capacidad para decir: yo no recibo eso. Cuando alguien le dice a usted, vea, cosas negativas, que mire usted, yo veo como que si a usted le va a pasar tal cosa, no, yo no recibo eso. Usted tiene autoridad. Mire a su hermano, dile: tú tienes autoridad. Yo le he contado a usted lo difícil que es fluir y caminar en el ámbito de la profecía. La profecía es poderosa, pero también peligrosa, porque hay gente que profetiza de acuerdo a su alma y hay gente que no profetiza por el Señor. Fíjese, hermano, que en ocasiones, hermano, ahí el enemigo ha mandado palabras que no son. ¿Y qué me ha tocado a mí? No, hermano, yo no recibo eso. No es lo que Dios me ha hablado. A mí Dios no me ha hablado de eso. Yo no recibo eso. Y la gente se enoja porque, hermano, si eso viene de Dios. No, lo siento mucho, pero yo tengo comunión con Dios. A mí Dios no me va a decir nada por boca de otro que no me haya dicho primero a mí. Ese es el problema de la gente, que todo lo que le dicen en profecía lo hace santa palabra. Y no es cierto, hermano, perdóneme. Si usted tiene comunión con Dios, usted sabe que la profecía solo le confirma lo que Dios ya le dijo. Pero si a usted Dios le ha dicho una cosa y de repente por profecía viene otro a decirle otra, cuidado. Entonces, oiga, entiendo lo que es recibir y no recibir. Lo contrario a recibir es rechazar. Por eso el apóstol, oiga, dice: recibieron, porque también el Señor les había dicho a su pueblo que habían rechazado, resistido al Espíritu Santo. Pero Pablo le dice: ¿lo recibieron ustedes? Ahora mire, ¿por qué la pregunta? Porque a veces, aunque le ofrezcan algo bueno, si usted no lo quiere, es por demás. Ese es el problema con la iglesia, que Dios te está ofreciendo algo maravilloso, pero a veces la iglesia no lo quiere. Mi pregunta es: ¿cómo te sientes tú? ¿Sientes que estás completo o te falta llenura del Espíritu Santo? ¿Sientes que estás bien como estás o te confronta el Señor para decirte: necesitas más? Aunque creas que estás bien, pero mire, yo veo una cosa: la iglesia primitiva buscaba la llenura. Y yo me acuerdo, hermano, que esa iglesia poderosa buscaba las cosas espirituales. De repente la iglesia creyó que el poder estaba en los recursos que tenía y se equivocó, porque si a recursos nos vamos, el mundo muestra más que la iglesia. ¿Sí o no? Edificios. Hace poco estábamos en un lugar y de repente voy viendo un edificio ¿y este edificio cuándo lo hicieron? Así lo levantan, mire. Y me dice: no, me dice, hace poco. Y costó $80 millones. Aquí en El Salvador, no afuera, aquí. 80 millones. Vaya, ¿qué iglesia quiere competir con eso en cuanto a recursos? No es ahí. No es ahí. El
poder de la iglesia está en la llenura del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos desafía en esta mañana, porque nos pregunta: ¿estás bien así o necesitas más? Y si necesitas más, ¿por qué no lo pides? ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué no vivir pidiendo, buscando y llamando? Pero no las cosas materiales, sino la llenura del Espíritu Santo. Padre, dame tu Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, buscando la promesa del Espíritu Santo, tocando la puerta. Padre, ábreme para entrar en la dimensión de tu Espíritu Santo. Porque óigame acá, el reino se ve naciendo de nuevo, pero al reino se entra por el bautismo en agua y el Espíritu Santo. Quiero terminar nada más con esto. La diferencia de ver el reino y entrar al reino estriba en esto: muchos cristianos solo ven lo que Dios hace a través de otros. Muchos cristianos solo miran a otros poner manos y los enfermos sanar, dar una profecía que se cumple, predicar la palabra. Eso es ver el reino en operación. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, ya no solo miras el reino, sino que entras al reino y comienzas a ser parte del reino. Entonces lo que antes veías que otros hacen, ahora Dios lo hace también a través de ti. Ahora el Espíritu Santo que está sobre ti te da poder para echar fuera demonios, te da poder para poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen, te da poder para caminar en el mundo sobrenatural y que los demonios y las huestes se aparten. Yo no sé si habrá alguien esta mañana que pueda decir: Señor, yo necesito al Espíritu Santo.